Buenas noches, un nuevo programa de Debate a Tres. Estamos ya en el periodo de las vacaciones, mal llamadas vacaciones de Navidad, y por eso hemos pensado que podría ser un tema de traer hoy a este programa hablar de la Navidad. Para lo cual me acompañan Candelaria, que es investigadora de la cultura popular. Buenas noches. Buenas noches. Y Monse, que es psicólogo. Buenas noches. Y la primera pregunta sería, que a mí me gustaría hacerle, sería, ¿cuál es la concepción social de la Navidad? Es decir, ¿hay una sola Navidad o hay diversas manifestaciones de la Navidad? ¿Quién quiere empezar de las dos? Vale, ese es el turno, Amos. Bueno, quizás la Navidad ha sido tradicionalmente una fiesta pues vinculada a dos aspectos, ¿no? El aspecto, digamos, más religioso de las diferentes culturas y del cristianismo, pero también es una fiesta vinculada pues ya a la cultura de los pueblos, ¿no? Por ese carácter tradicional, de encuentro entre las familias, de reencuentro con esas personas, ¿no? Y digamos, ese ha sido el carácter sobre todo tradicional de esta fiesta, ¿no? Vinculada a las dos cosas, ese carácter religioso por un lado, pero también familiar y afectivo por el otro, ¿no? Es como yo lo veo. Pues yo, bueno, pues también, evidentemente, hay esos dos componentes, pero también yo le añadiría dentro de, digamos, por ejemplo, de que sea el religioso, también un aspecto social, religioso pero social, y también otra parte totalmente social, ¿no? De comunicación con los demás, ¿no? Principalmente la parte familiar y demás, pero también uno muy social, muy de mostrar hacia afuera que es una época diferente, ¿no? Pero hablar de ese fenómeno social o sociológico, que ustedes las dos me apuntan, conjuntamente con el elemento religioso, en un momento como este, en que en Canarias comienza a haber una confluencia de cultura, nos puede estar conllevando a la extinción de nuestra Navidad clásica y por lo tanto una nueva manifestación, una nueva modalidad navideña? Pues creo que es evidente, ¿no? Yo, bueno, la trayectoria que he llevado más bien ha sido de investigar o de bucear en el tema de la Navidad tradicional, y se da uno cuenta de que hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? Hay aspectos de la Navidad que a uno le cuenta la gente que hoy ya pues puede ser, tiene sus años, y poco tiene que ver con lo que vemos hoy. Después hay determinados aspectos o en determinados lugares que sí nos encontramos que todavía perviven algunas costumbres que, bueno, por lo menos los que nos dedicamos a este tema tratamos de preservar en la medida de lo posible, por lo menos para que no se pierdan, ¿no? O sea, conjuntamente hay que reconocer que la realidad cultural hoy es diferente y que hay que abrirse a nuevas cosas, pero bueno, también siendo un poco más comedidos de lo que estamos siendo ahora, en muchos aspectos. Sí, además yo creo que quizás no solamente es la influencia de otras culturas que vienen y que ya estamos en un momento, digamos, donde las diferentes culturas nos relacionamos de otra manera, sino yo creo que aquí hay una influencia que me imagino que hablaremos muchísimo de ese efecto que se está produciendo a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la publicidad, ese efecto globalizador, esa influencia tan fuerte de esa Navidad más anglosajona o más, digamos, de otros países, que quizás a través de la televisión y a través de la publicidad está dándole otro cariz a la Navidad, ¿no? No solamente de esas costumbres que algunas se mantienen y otras se pierden, sino esa manipulación a veces, digamos, ¿no? Que nos viene a través de esa globalización que en este punto, en este sentido también se ha producido, ¿no? Pero el fenómeno globalizador, y hoy en estos momentos se podría estar hablando del fenómeno de Hong Kong en otras dimensiones económicas, etcétera, que también yo creo que tiene mucho que ver en la dimensión económica en el ámbito navideño. Es decir, sin embargo, parece que la gran tendencia o lo que se está pretendiendo es establecer un criterio absolutamente de homogeneidad. Por lo tanto, todos iguales, una Navidad para todos iguales. Desde la perspectiva canaria, ¿ya existe ese rasgo o incluso hay diferencias entre lo que es la Navidad rural con la Navidad urbana?
o capitalismo? Hombre, yo diría, la sociedad canaria rural también está muy urbanizada. No podemos hablar de un mundo rural, por lo menos como se entendía hace años. O sea, la sociedad canaria ha pasado en 20, 30 años aproximadamente, a partir de los años 60, 70, a una urbanización galopante. Y entonces, hay núcleos, lugares, enclaves, que han tratado por lo menos de mantener alguna identidad un poco más arraigada, ¿no? Hay sitios que lo han conseguido, pero también les ha llegado pues toda la influencia exterior que, como comentaba Monse antes, pues está llegando. Bueno, donde llegan los medios de comunicación, evidentemente llega esa influencia, ¿no? Es lo que hablábamos de esa homogeneización también, ¿no? Parece que hay esos intereses económicos que están detrás, digamos, marcan la pauta sobre qué es lo que se tiene que hacer, sobre cuáles son las necesidades que tenemos. Ahí yo creo que además estamos en un momento en el que la influencia económica y de la publicidad es tan grande que quizás nos crea necesidades muchas veces que no tenemos, necesidades digamos que son nuevas y que no tenemos y de muchas cosas no nos sirven absolutamente para nada. Esta sociedad se ha vuelto muy consumista, ¿no? En general, es decir, todo el año, es decir, hay un exceso de consumo de bienes y de consumo de cosas, pero que además en la época navideña parece que se produce esa exacerbación, ¿no? Del exceso y del consumo. Parece que celebramos más que en la Navidad, celebramos es la fiesta del consumismo, es cuando ya nos volvemos locos y locas y entonces compramos y muchas veces cosas que no vamos a necesitar y que no son útiles, ¿no? Ahí tenemos que empezar, yo pienso que esta sociedad tendrá que empezar a hacer una reflexión también sobre a dónde vamos, ¿no? Cada vez más se ve también que la gente empieza a ver esta época como una época de irritación por todo ese, hay mucho, ¿no? Se mantiene ese espíritu, pero también otra gente se siente irritada por ese exceso de compras, ese exceso de consumismo, ¿no? Y esa pauta además que viene marcada sobre todo por las grandes empresas, donde nos dicen qué es lo que tenemos que comprar, hasta los niños que son los más vulnerables en esto, con qué es lo que tienen que jugar, qué es lo que se tienen que pedir y cómo, digamos, eso marca los hábitos más básicos de ellos y de ellas, ¿no? De los niños y de las niñas, desde los básicos, desde qué se tiene que comer, si esta o no esta chuchería, hasta cuál es el juguete y qué es lo que está de moda, es decir, y va modificando también nuestros hábitos. Por ahí, digamos, es esa influencia tan grande de ese consumismo tan atroz que tenemos que pararnos también y reflexionar un poquito. Concretamente, quería un poco, incidiendo en lo que estaba comentando la compañera, que por ejemplo a mí este año pues hubo una cosa que me chocó muchísimo, ¿no? Uno está acostumbrado a la Navidad en diciembre, o la asocias al mes de diciembre, ¿no? Yo concretamente este año pues visité un centro comercial, estábamos, creo recordar que era sobre el 30 de octubre, y cuando llegué a ese centro comercial, prácticamente ese centro comercial ya estaba en Navidad. Y fue un choque pues un poco extraño, ¿no? Es decir, nos estamos adelantando incluso durante meses para que todo el mundo exactamente consuma mucho antes de lo que es el hecho ya de la Navidad. O sea, es que estamos 2 meses consumiendo Navidad, ¿no? Entonces, ha llegado un punto efectivamente que tendremos que plantearnos muchas cosas. Yo creo que cuando vemos algo, pues sí, toda esa decoración, esto y qué bonito es, y oye, aquello me gustaría y demás, es que nos desbordamos, ¿no? en quererlo todo, ¿no? Y se nos crea esa necesidad, como bien decía ella, de que tenemos que tenerlo todo. Y a veces está claro que hay cosas que son mucho más importantes que tener todas esas cosas materiales que tenemos ahí, parece que al alcance de todos, y que si no las compramos nos vamos a quedar atrás, ¿no? Vamos a quedar atrás en la vida, ¿no? No vamos a poder ser personas, parece. Sí, además hay diferencia, ¿no? En ese sentido. Muchas veces cuando empezó esto del consumir y del consumismo, a lo mejor allá a finales del 19, principios del 20, a raíz de la industrialización, se crea como una forma de un estatus, ¿no? Para diferenciar las clases, entre aquellas clases medias y aquellas clases altas, diferenciarlas del resto, ¿no?
parece que ese tipo de roles pervive, en el sentido de que si no tienes tanto, pues no vales tanto, es decir, vales en función de lo que tienes y cuanto más tienes, más vales. Entonces, ahí lo que se está produciendo a nivel sociológico es tremendo, ¿no? Porque hay gente que se endeuda durante muchísimos meses por tener y por consumir muy por encima de sus necesidades, pero si no parece que nos quedamos atrás. Pero es que hay gente que les exigen. Los medios de comunicación le dicen, venga usted y pague dentro de 6 meses. Exactamente, es que incluso el otro día me comentaba un compañero también, me parece que era un compañero de trabajo, y me decía, hacía el comentario de que había visto en alguna tienda algo así como que no financiamos ya su vivienda o no financiamos su coche, que suelen ser pues 2 de las grandes compras que tenemos todos alguna vez, sino financiamos los reyes, financiamos los juguetes, los reyes. O sea, es ya llegar a un punto pues increíble. Y también otra, bueno, haciendo alusión también a lo que son los medios de comunicación, también está saliendo un anuncio, no vamos a decir de qué, pero que llega incluso a decir, a mí eso me parece ya, pues yo lo llamaría hasta una aberración, ¿no? Llega a decir, o sea, es que si no compras esto a este precio, ¿qué van a pensar de ti? O sea, es que lo dicen, ¿no? ¿Qué van a pensar de ti los demás? O sea, como que es que tienes que comprarlo, ¿no? Claro. Vamos, no te puedes escapar, ¿no? de esto, ¿no? No solo tienes que tener ese producto o ese objeto que a lo mejor no necesitas absolutamente para nada, sino que además tienes que tener el último modelo. Es decir, el último modelo, cuando ya lo tienes, pues entonces es que hay un modelo mejor, es que hay un modelo más nuevo, ¿no? Es como ha pasado también con los móviles, que parece que era algo que hasta hace unos años nadie tenía, no era un aparato tecnológico que nadie utilizaba porque no existía, empieza a existir esa demanda, muy bien, es muy útil para determinadas cosas, pero ya no es solamente que tengas o no tengas móvil, es que tienes que tener un móvil de ese modelo, de esa marca, que es el último y es el más caro, y entonces este tiene esto y tiene lo otro, cosas que después no vas a necesitar absolutamente para nada, y que son muchas veces accesorias, pero es lo que se está produciendo, ¿no? Y parece que si lo tiene, sobre todo la gente más joven, y es donde a mí más me preocupa, es cuando empiezas a tener esas necesidades falsas, ¿no? Que uno no tiene, ¿no? Y entonces vales en función de lo que tienes. Y eso es lo terrible de todo esto. Y desgraciadamente yo creo que en este momento, cuando precisamente estamos hablando de Navidad, que supuestamente hablamos de otro tipo de valores, del respeto, de la comunicación, de la solidaridad, de la generosidad, todo esto de lo que hablamos, que es, digamos, lo de la calle, lo más que vemos todos los días, que es este consumismo excesivo, no tiene absolutamente nada que ver con todos esos valores que decimos que se hablan en Navidad, ¿no? No, incluso nos podríamos plantear, porque parecemos los ciudadanos normales como tontos, con todos los respetos, es decir, te venden X cosas, la que sea, y sabes inmediatamente el día 4, o el 3, o el 2 de enero. Sabes que el día 8 va a costar el 50% más barato. Fenómeno rebaja. La gente compra. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué es que el día 6 hay que salir todos vestidos, como decía antes, con lo nuevo, aunque te hagan daño y te tengas que poner algo en los piecitos, si son los zapatos? ¿O hay que llevar todos el coche? Yo no tengo nada contra los coches estos raros, pero esto que te compra un coche por 2 kilos y le haces obra y salen 6 kilos para personalizarlo, que eso te demuestra otro concepto típico. Estoy pensando en un centro comercial en el cual me da un paseo ayer y encontré un montón de cosas de complemento. No hago publicidad porque no me han pagado, claro. Si me hubieran pagado, me hubiera vendido como consumo. ¿Ustedes qué opinan de eso? No, pues ustedes son profesionales de un cierto ámbito, incluso desde la perspectiva de la investigación, ver ese carácter distinto a nuestras amas lo que eran nuestras madres, las actuales amas de casa, incluso que podríamos calificarlas de despilfarradora frente a la tesis clásica de ahorro anterior, o de un punto de vista psicológico, cómo pueden chocar y aceptar ese trato discriminatorio. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que esto sea el problema lo tengan esas amas de casa y no.
porque esto es un problema mucho más global que nos engloba a todos, a hombres y a mujeres, donde además... Hayamos de casa también. Hayamos de casa también, pocos, desgraciadamente, que se implican en esas responsabilidades familiares, pero quizás es un problema mucho más global, ¿no? También tenemos esa imagen de la mujer ama de casa que tiene, que es la... No, vamos a ver, la Navidad forma parte de... Es algo importante en toda la familia, ¿no? Y ese proceso de despilfarro no se produce solamente en ella, se produce en todos. Incluidos ya los niños, que son los que piden, también manipulados por ese consumismo excesivo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que muchas veces hay campañas institucionales de fomento del ahorro en estas fechas, pero al mismo tiempo con una versión contradictoria, es decir, porque por otro lado estamos dando una imagen de despilfarro en todos los sentidos. Ponemos miles de bombillas, ponemos miles de flores, nos gastamos muchísimo dinero en adornos navideños, en eso, incluso desde la propia administración. Entonces, ¿cómo se come eso? Es decir, está habiendo una serie de intereses. Yo creo que todo ese punto de vista del ahorro, ahora mismo no está siendo claro, está pesando más el interés económico de hay que consumir porque este es el momento especial para consumir que el tema del ahorro. Fíjense que en Alemania este año están haciendo precisamente una campaña justo de lo contrario. Las instituciones públicas en Alemania, debido a la crisis un poco económica que se vive, están empezando, este año han hecho una campaña de fomento del ahorro, pero una campaña seria, porque se han dado cuenta de que no podemos seguir por esta vía, porque además gastamos mucho durante todo el año. Pero todavía aquí estamos en esa contradicción, ¿sí? Vamos dando mensajes de que tenemos que tener un consumo responsable, pero los primeros que no somos responsables somos nosotros cuando hacemos todo ese despliegue económico cuando llega la Navidad, ¿no? Yo antes cuando comentabas eso de que hay que salir vestidos o que a mí me estaba recordando a épocas un poco anteriores, ¿no? Cuando uno era más pequeño. Y, hombre, yo creo que no lo veo del todo mal, el que siempre ese día, por supuesto, hay una ilusión, pues por estrenar algo, como era el día, como la fiesta del pueblo, como el día de tu cumpleaños, o sea, siempre hay una ilusión por algo, ¿no? Lo que pasa es que antes a lo mejor pues te regalaban, pues bueno, pues una camisa o un pantalón, un vestido, en fin, arreglado. Hoy, pues a lo mejor pues lo multiplicas todo eso por 3 o 4, ¿no? Que es donde está, digamos, el despilfarro, ¿no? de excesivas cosas continuamente, ¿no? Para todo. O sea, también otra consideración que yo siempre he hecho es el de que somos un poco el producto, la contrapartida de lo que hubo, de esa escasez que hubo durante años bueno, concretamente en Canarias. Y a lo mejor, bueno, somos herederos de que nuestros padres, nuestros mayores, hubo muchas cosas que no tuvieron. Y el que ellos se tuvieran que privar, hoy todavía tú lo ves con mucha frecuencia, se suele decir, bueno, es que como yo no lo tuve, pues que lo tenga, ahora lo quiero tener, y además quiero que mis hijos tengan más, ¿no? O sea, un pasar de un periodo, vamos a decir, de restricción, a un periodo que es totalmente lo contrario. Entonces, se considera, hombre, no digo que todo el mundo, evidentemente, pero hay creo que una gran mayoría de gente que considera que hay que dar todo. O sea, a sus hijos hay que darle todo y si el niño lo que pida. Y ahí lo que estamos derivando es en todo el aspecto negativo, ¿no? Que eso conlleva a lo que estamos viendo hoy, bueno, pues que los valores que se están dando son valores puramente materiales y ahí pues se están perdiendo valores pues como el respeto, por ejemplo, de los niños hacia sus propios padres y hacia todos los adultos que le rodean, ¿no? Con los graves problemas que estamos viendo que eso causa pues a nivel familiar, a nivel educativo y en fin, y en toda la sociedad en general, ¿no? Y yo creo que en gran parte se debe a veces a eso, ¿no? Al pasar de un extremo, ¿no? de restricciones al otro, ¿no? de tolerancia absoluta, donde bueno, pues todo vale y hay que dar todo lo que se tenga, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser un poquito más comedido, vamos. Y que no se trata de decir no, es que no lo vamos a hacer, es que esto no, sino de buscar, digamos, ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre no pasarnos hacia ese exceso, y tampoco quiere decir que no vayamos a hacer regalos o no vayamos a poner adornos, claro que sí, pero dentro de una moderación, ¿no? Y llegará un momento que nos estamos empezando a dar cuenta de que es que nos estamos yendo,
como estabas tú bien diciendo, justamente hacia el otro extremo, ¿no? Y que tampoco eso nos hace mejores, ni nos hace pues, ser mejor sociedad por ello, al contrario, muchas veces estamos viendo que esos extremos quizás llega un momento que nos pasan un poco la factura, ¿no? Yo la línea la establecería en dos palabras, ¿no? Una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Pongo por caso la televisión, o sea, la televisión como medio de masa y demás. La televisión es buena, la televisión es mala, hombre, pues depende. O sea, la televisión tiene muchas cosas buenas, pero claro, no es lo mismo que tú pues selecciones y veas determinadas cosas, no es lo mismo que tú veas 2 horas diarias a que veas 8 horas diarias, en fin, una cosa es eso. Y eso yo creo que se puede aplicar a prácticamente a todos los campos, ¿no? Una cosa es usar las cosas, lo que comentabas antes de los móviles, ¿no? O sea, bien, yo lo uso, me parece algo muy útil, lo tengo como una herramienta de trabajo, de ayuda, pero si nos pasamos al otro lado, pues eso es el abuso, ¿no? Son las dos palabras que para mí definirían perfectamente lo que estamos tratando ahora. Los tótems significativos de la Navidad, sobre todo en la época de los regalos, eran, en el caso de España, los Reyes Magos. La anglosajona, bueno, pues uno es el Papá Noel, el otro el no sé quién, Santa... ¿Por qué se han podido combinar o hay una especie, o nos están mandando el paro, o al INEN, a la oficina del INEN, a los Reyes Magos? Ese es un tema de cierto choque, quizás por el día que vienen. ¿Cómo lo ven? Yo, bueno, desde luego, yo me considero muy tradicionalista en ese sentido, ¿no? Yo, bueno, a mí me gustan muchísimo los Reyes Magos. En mi época todavía Papá Noel prácticamente no existía, afortunadamente, y menos la imagen esa, que bueno, que estereotipada de lo que es, porque el Papá Noel o el Santa Claus en su medio, pues me parece que es muy interesante que se conserve, pero aquí, bueno, pues la imagen de los reyes tradicionales, hombre, me parece mucho más cercana a todo lo que ha sido nuestra cultura, ¿no? O sea, tiene una base cultural, mientras que lo otro, pues bueno, pues es una imposición comercial, sencillamente, ¿no? Bueno, también estos días que, bueno, ese tipo de análisis lo está haciendo uno continuamente, ¿no? Comentaban el otro día también que, bueno, ahora están de moda, pues esos Papá Noel que están por todos lados, subiendo por los balcones, trepando por... Hombre, uno ve eso y pues ¿qué quieres que piense, no? O sea, no sé en qué lugar se comentaba, era algún lugar, alguna provincia española, que se comentaba que se habían agotado absolutamente en los centros comerciales esas imágenes, ¿no? Bueno, me parece que es, para mí, lamentable, ¿no? Lamentable porque eso se ha perdido lo que es la tradición de los Reyes Magos, que, bueno, dentro de un hecho religioso son los que van a adorar al niño y demás. O sea, como digo, tienen una base más cultural frente a esta figura que se nos impone, pero muy a nivel muy comercial, ¿no? Exclusivamente casi. A nivel casi absolutamente comercial, ¿no? Y es un poco, quizás sí hay mucha gente, muchos artículos en ese sentido, ¿no? Papá Noel se está comiendo a los Reyes Magos, ya no existe. Otro de los aspectos terribles es que mientras perviven los dos, por ejemplo a los críos, ya no se les regala en los Reyes Magos, es que se les regalan los Reyes Magos y el Papá Noel, con lo cual es doble gasto, pero claro, ¿cómo no va a tener el niño algo en Papá Noel si todos sus amigos tienen en el Papá Noel? Entonces es una necesidad que se crea que es absolutamente falsa, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, porque en nuestra cultura teníamos los regalos siempre con los Reyes Magos, que es cuando venían aquellos reyes a traer esos regalos. Pues ahora no solamente los tenemos en los reyes, sino los tenemos en Papá Noel también, en muchas familias. Eso supone además un endeudamiento terrible y supone además un no valorar las cosas, ¿no? para los niños y las niñas, ¿no? De decir, de ese exceso tremendo de cosas, ¿no? Entonces ahí, digamos, nos encontramos con esa doble vertiente y quizás lo que decíamos antes, esa imagen nueva, esa imagen comercial que es de Papá Noel, está, digamos, copando el terreno. La fuerza con la que eso viene por las grandes empresas que están detrás con intereses económicos, hace que eso vaya copando cada vez más el terreno. No sé si de aquí a un tiempo, esperemos que no, los Reyes Magos, pues como siempre, sigan viniendo, pero que no, eso no solape un poco a los Reyes Magos, ¿no? Bien, ya llevamos la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña interrupción, vamos a publicidad y volvemos en un instante.
Buenas noches, señores telespectadores. Estamos hablando hoy, para aquellos que se hayan incorporado, la segunda parte de nuestro programa, de la Navidad. Y hemos hablado de la Navidad desde una perspectiva como uno de los factores predominantes, el factor económico, la posible colonización que se está empezando a producir e incluso la marginación de algunas de las costumbres típicas y tradicionales de nuestras fiestas navideñas. Pero la Navidad no solo es economía, o por lo menos yo lo enfoco como fenómeno social, le veo una segunda dimensión y quisiera hablar desde el fenómeno estrictamente cultural. Y de ese fenómeno cultural, quizá la Navidad venía a constituir un momento determinante o de cierta incidencia, por ejemplo, en el ámbito musical. Se ha perdido esa consideración en el momento actual, sigue teniendo el mismo rango, mismo valor, hablamos de la música, luego podemos hablar del cine, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere plantear? Bueno, pues en el aspecto musical yo tendría muchísimo que decir. Pues ahí, empiece usted, que las cámaras son suyas. Bueno, en el aspecto musical sería un tema de un amplio debate. Hoy el tema musical, bueno, es uno de los grandes temas también de la Navidad, junto con antes cuando hablábamos del religioso, del social, claro, el social en muchos ámbitos. Uno sería también el de la música, otro sería el gastronómico también, pero en el aspecto musical concretamente, sí, por lo menos comentar un par de cosas como son, ahora mismo nosotros asociamos, o en gran parte a nivel musical, villancicos. Asociamos música de Navidad, villancicos. Bueno, los villancicos están ahí, a todos nos encanta, pues bueno, a todos los que nos guste cantar un poquito, pues interpretarlos, es un hecho, se interpretan, son manifestaciones musicales que van acompañadas de ese compartir con los demás, pues en la familia, con los amigos, en grupos, en fin. Pero después sí hay temas o aspectos que se han olvidado mucho o se han quedado muy relegados, lo que decíamos antes, de que la cultura rural, pues en algunos sitios ha permanecido un poco ahí, ¿no? Y son grandes desconocidos, ¿no? Creo que tenemos unas riquezas culturales, musicales, que prácticamente yo estoy segura de que mucha gente es que a lo mejor ni ha oído hablar nunca de ellas. Hago alusión, por ejemplo, depende de las islas, pero bueno, en sitios como Gran Canaria y Fuerteventura existen los llamados ranchos de ánimas. Eran grupos de personas que se reunían, bueno, desde el mes de noviembre y sobre todo en diciembre, bueno, y se reúnen todavía, para pedir por las ánimas, recaudan un dinero y luego con ese dinero se pagan misas por los difuntos. Es una costumbre pues muy arraigada en muchos sitios, es cristianizada, pero posiblemente su origen sea anterior a la época de cristianización, y luego enlaza también con la Navidad, ¿no? Ranchos de ánimas, por ejemplo, tenemos en Gran Canaria, en Teror, tenemos en la aldea de San Nicolás, tenemos, bueno, en Teror concretamente en un pueblito que se llama Arbejales, en la aldea San Nicolás, y tenemos en Valsequillo. En Fuerteventura tenemos en Tiscamanita, en Tuineje, y en Puerto Rosario, en Tetir. Entonces, en estos sitios saben perfectamente lo que es, hablando a lo mejor fuera de aquí, salvo pues las personas que nos interesemos un poquito. Luego hay unos ranchos de Pascuas también, que parece que son una derivación de estos ranchos de ánimas, por ejemplo, en islas como Lanzarote. Estos ranchos de Pascuas son, pues, de Pascua, era también uno de los nombres que se ha ido perdiendo de la Navidad, llamarla Pascua. De hecho, también nuestros mayores, cuando hablaban del mes de diciembre, hablaban del mes de las Pascuas, o hablaban por Pascuas, ¿no? Todo el mundo entendía que por Pascuas eran pues estos días de Navidad. Y esos ranchos también, ya estos eran más de los momentos de la Nochebuena y demás, ir por la calle, y dentro de los templos se interpretaban también, y se interpretan, bueno, algunos cantos concretos, algunos bailes, concretamente, bueno, sí, a ver si me acuerdo de todos, pues en sitios como Teguise, como San Bartolomé, Tinajo, Tías, Mácher, Aría, en fin, todos estos permanecen todavía en Nochebuena. Luego, en islas como La Palma, tenemos el baile de los pastores, baile de castañuelas, en Tenerife tenemos baile del niño, tajaraste del niño, interpretados sobre todo también en Nochebuena. Son otra forma, desde luego, de concebir la Nochebuena y la Navidad, ¿no? Entonces son, como decía, bastante olvidados, salvo en los círculos, digamos, en los que se muevan, ¿no?
Concretamente ahora, bueno, si quería hacer un pequeño apunte, se va a presentar una candidatura para el Premio Canarias en la modalidad de cultura popular de los ranchos de Ánimas y los ranchos de Pascua de las islas, ¿no? Concretamente son las islas orientales las que lo mantienen, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, como decía. En las islas occidentales posiblemente existieron, pero igual se perdieron, y se va a presentar ahora mismo la candidatura para, como joyas, realmente auténticas joyas folclóricas de música tradicional que tenemos en las islas, se presenten al Premio Canarias en la modalidad de cultura popular para el 2006. Entonces tenemos ahí una variedad de cosas que, ya digo, pues a lo mejor mucha gente no ha oído, y bueno, pues sería una pena que esas cosas por lo menos no se divulgaran un poquito más. Yo con esta compañera, con Candela, que ya es especialista en todo lo que es la cultura popular, de la música, y yo ahí sí que yo creo que ella pues conoce un poco. Yo creo efectivamente que hay cosas que cuesta mucho mantener, hay tradiciones que cuesta mucho mantener, sobre todo por eso, porque no tienen ese aval ahora mismo. Es lo que más me preocupa a mí de este fenómeno que hablábamos de la Navidad desde este punto de vista tan comercial y de esta manera, que es que en el fondo no se están conservando otros valores. Es verdad que la sociedad ha ido cambiando y que efectivamente las familias también han ido cambiando. El modelo tradicional de familia ya no existe tal cual, hay nuevos modelos, y que en ese sentido los valores también han ido evolucionando, pero hay valores que son básicos y que son generales, y que también se reflejan a través de la cultura popular. Cuando esas tradiciones se van perdiendo y nacen nuevas tradiciones y nuevas costumbres, tienen que estar también, no podemos olvidarnos de los valores tradicionales o de los valores fundamentales, éticos y humanos, independientemente de la religión que se practique, ¿no? Que están debajo de todo eso, ¿no? Como esos valores morales, pues, de generosidad, de solidaridad, de entrega, de comunicación, que son necesarios todo el año, pero donde siempre en esta época de la Navidad, a través de la cultura popular, estaban siempre presentes. Lo malo de esta nueva visión muchas veces ahora es que estamos hablando de un fenómeno económico y nos estamos olvidando de los aspectos realmente importantes y de los valores absolutamente importantes. Muchos de esos tradicionales pueden seguir siendo vigentes, y otros nuevos, porque la sociedad también va cambiando, pero no podemos deshumanizarnos. Tenemos que seguir teniendo una serie de valores personales, éticos y morales y humanos, que esos son los que tienen que pervivir y que perdurar, ¿no? A través sobre todo de la cultura, que es fundamental, ¿no? Es una de las formas importantes para que pervivan esos valores, ¿no? Sí, y un aspecto también muy importante, por lo menos con el que yo también he trabajado en muchas ocasiones y espero poder seguir haciéndolo, es intentar, o sea, está claro que hay determinados sitios, como decíamos, se han mantenido, a veces con más, menos fortuna, a veces se interrumpen y vuelven otra vez, pero sí hay un aspecto que últimamente creemos que es fundamental para que todo esto se mantenga, ¿no? Y es la escuela. Está claro que la escuela, yo sé que todo recae en la escuela, pero es que es verdad, o sea, hoy en día muchos de esos valores, por ejemplo, se pueden transmitir a través de actividades como esta, o sean musicales o cualquier otro tipo de actividades culturales, pero que tengan detrás esos valores y seamos capaces de transmitirlo a nuestros escolares, ¿no? Ahí yo creo que está claro el gran reto que tenemos de cara a los próximos años, ¿no? De que todos estos valores puedan ser transmitidos y puedan ser trabajados en profundidad, con seriedad, en lo que son nuestras escuelas, ¿no? O sea, la escuela pues está ahí, pero tiene muchas deficiencias y habría que mejorar muchas cosas para que realmente nuestra escuela responda a lo que están siendo nuestras necesidades prácticamente en todos los ámbitos en los que nos movemos, ¿no? Es el gran reto del futuro. Yo pienso que las dos cosas también, la escuela y la familia, como aspectos fundamentales. A mí hay cosas que me parece que son fundamentales, ¿no? Ahora cuando estamos viendo
todos estos juguetes, yo hago hincapié en el tema de los niños porque quizás son los más vulnerables, cuando hablabas los consumistas más vulnerables, ellos sin quererlo, ¿no? Porque no lo eligen casi, no se les impone cuáles son sus necesidades. A través de la publicidad muchas veces se venden productos que no tienen en cuenta esos valores, muchas veces productos que fomentan la violencia o que fomentan esas diferencias sexistas entre niños y niñas, donde los niños juegan con una cosa, las niñas juegan con otra, es decir, y esos son dos ejemplos fundamentales. Aquí es importante la escuela y es importante los padres y las madres, ¿no? En la elección, por ejemplo, de los juguetes y de los juegos de los niños y de las niñas. Juegos que eduquen para la paz y no para la violencia sería uno de los valores fundamentales que hay que tener en cuenta todo el año, por supuesto, pero también especialmente en Navidad. De esos juegos para la paz, de esos juegos que no fomenten esos comportamientos violentos, pues a través de ahora mismo hay muchos videojuegos, hay niños que con 3 años o 4 años ya saben matar con un videojuego, eso, y nos parece que es lo más normal del mundo, porque aquella es el último juguete que está de moda y entonces eso no nos lo cuestionamos, pues eso sí nos lo tenemos que cuestionar, eso es fundamental. Y por otro lado, pues todos aquellos juegos que mantienen esas diferencias, ese sexismo y ese machismo que ya no tenemos entre niños y niñas. Es decir, los niños tienen que jugar con juegos más dinámicos y las niñas con juegos que les enseñen a planchar, a lavar. Es decir, y eso todavía hoy ocurre. Es decir, cuando el juego tiene que ser algo compartido entre niños y niñas, tiene que velar por ese tipo de valores que nos engloban y que nos hacen también diferentes, educados para la paz y no sexistas también. Yo creo que son dos de los aspectos más importantes. Y teniendo en cuenta que también el juguete es necesario que sea un juguete, vamos a intentar que los juguetes que elijamos son juguetes que fomenten la creatividad y la imaginación de los niños y de las niñas, ¿no? Porque parece que ahora los juguetes te lo dan todo hecho, ya no, tú no juegas, es decir, y muchas veces los propios niños y niñas, aunque te lo pidan, porque es la demanda, ¿no? Ellos forman parte del sistema, a los 5 minutos ya se olvidan de ese juguete y te lo ves jugando con un palo y un no sé cuánto y no sé qué, porque al final le atrae más aquello que fomenta su creatividad y su imaginación, ¿no? Y que nos hace diferentes y que nos hace únicos a cada niño y a cada niña y te hace crecer en un desarrollo diferenciador con una serie de valores. Eso yo creo que son los dos aspectos con el tema de la educación, tanto en la escuela como en la familia, que ahora mismo nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos que pararnos ahí y decir, vamos a ver, ¿qué pasa con esos juguetes que fomentan la violencia y qué pasa con esos juguetes o con esos juegos que fomentan las diferencias sexistas entre niños y niñas? Ahí nos tenemos que parar, hacer una reflexión y buscar, digamos, el valor fundamental que está por debajo. Bueno, sí, me gustaría comentar 2 cosas. Una es que precisamente hay algunas corrientes, afortunadamente, en los últimos años que están tendiendo a eso. Dentro de lo que es la cultura tradicional, evidentemente, se está volviendo, o se está intentando volver, se están editando materiales didácticos también muy interesantes para hacer como una vuelta a todo eso que eran los juguetes más cotidianos, ¿no? Desde elaborar, por ejemplo, hay un colectivo en el sur de Tenerife, que está trabajando con los juguetes, por ejemplo, elaborados con pencas o elaborados con gamonas, y se lleva unas sorpresas increíbles porque son los elementos, los materiales de la naturaleza que estaban ahí y que siguen estando ahí y que era lo que había antes, y bueno, pues echando la imaginación pueden salir cosas increíbles. Bueno, como ejemplo, vamos, precisamente es uno de los aspectos que destacaríamos dentro de esa vuelta a lo mejor o esa continuidad dentro de lo que es la vertiente más tradicional de la cultura. Y yo, claro, a veces yo lo sobreentiendo así, cuando yo hablo de escuela, intento hablar de escuela, digamos, en mayúscula, ¿no? O sea, la escuela como comunidad educativa, o sea, yo no concibo la escuela solamente profesores, alumnos, maestros, alumnos, sino es que es la comunidad educativa en general. Evidentemente, ahí si no están los padres detrás, pues poco vamos a poder hacer. Los padres, los maestros, los alumnos, absolutamente todo lo que es la comunidad educativa tiene que estar implicada en este trabajo, ¿no? Si no, pues no va a resultar eficaz, está claro. Pero lo que es claro es que
cualquier imposición de un criterio, aunque sea un rescate de épocas anteriores, necesita unos medios de difusión, porque es a través del medio de difusión lo que te hace el personaje central. Cuando hablabais de jugar con el palo al crío. Hombre, ahora ves, yo creo, unos juguetes divinos para los padres, no para los chicos. Entonces el padre ve un barco encantador y dice, hombre, esto me gustaría para mí. Estoy pensando en uno que vi ayer. Me hubiera gustado, yo no tengo edad para comprarle, no tengo hijos en esa edad. Sin embargo, parece que hay una menor participación de los menores, como en el ámbito musical, es decir, no existe esa gran participación. Hubo una época histórica que se hablaba de los coros y danzas como una especie de mantenimiento, tenía una cierta significación política que fue muy devastada. Pero en otros momentos determinados, actualmente no vemos que exista la potenciación. Incluso hay que decirlo, en los medios de comunicación social, en las televisiones. Plantear, me acabo de enterar lo que decía usted de los juegos, o lo que tú decías, de los juguetes de penca. Bueno, yo pregunto, ¿la televisión autonómica para qué está? Y lo digo yo que estamos en la competencia, que hay que meterse con la competencia. Pero es que es verdad, pues, pero es que lo que se vende, precisamente lo que hemos estado hablando aquí, es que se venden otras cosas. O sea, claro, uno de estas cosas pues las sabe porque le interesan, porque se motiva, porque va a buscar dónde están las cosas. Yo eso concretamente lo conocí la primera vez, bueno, por ejemplo, yo soy maestra y hice un curso en un centro de profesorado en el sur, en Granadilla. Y yo, bueno, es que me pareció tan curioso. Bueno, de hecho, había visto hacer en una exposición de alguna feria de artesanía, los había visto, y me pareció algo, pero increíble, algo realmente mágico. Digo, pero ¿cómo se pueden hacer tantas cosas con las pencas? Todo tipo de juegos, de juguetes, de todo, prácticamente hacían de todo, ¿no? Bueno, en su momento los niños solían hacer una cosa, las niñas otra, pero bueno, hoy podemos hacer pues desde carritos para jugar a cualquier cosa. Entonces, si no está uno metido en estas cosas, no llega. Por eso digo que muchas cosas, el problema es ese, que no hay un interés real o un mínimo interés por conocer esas cosas, entonces claro, se quedan ahí. Vuelvo a repetir lo de antes, un posible medio, la escuela con toda su dimensión, ¿no? Y hombre, pues ojalá que las televisiones en general todas fueran mucho más educativas. Yo creo que en Canarias tenemos temas para dar y repartir sobre muchísimos aspectos, ¿no? Sobre muchísimos aspectos, y pienso que, bueno, ojalá que nuestras televisiones pues trabajaran más, indagando sobre esas cosas y se divulgaran más. Sí, quizás es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una predominancia, ¿no? de ese factor económico y globalizador que decíamos al principio, ¿no? Cómo todo lo va copando y como todo se nos va metiendo, además se nos mete por dentro de nuestras casas, ¿no? Y cambia incluso nuestros hábitos y ya hasta casi nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y de relacionarnos con el mundo. Aquí tenemos que seguir buscando el norte en ese sentido, ¿no? Porque si no nos deshumanizamos, es lo que hablábamos antes. Tenemos que humanizarnos, ¿no? Esta sociedad sigue teniendo esa necesidad. Y cuando vemos épocas como estas, que pueden ser efectivamente fantásticas para tener un acercamiento con los seres queridos, con la familia, ya con los nuevos modelos de familia que tenemos, ya no solamente el tradicional, sino el nuevo modelo de familia que tenemos, de comunicarnos entre nosotros y entre nosotras, de ser generosos, es en este momento cuando más tenemos que también aprovechar, y justo parece que ocurre lo contrario, es cuando más despilfarramos, más es el derroche, y ahí es donde no estamos perdiendo el norte, ¿no? Quizás tenemos que volver a plantearnos esas cosas tan importantes. Esos afectos también, que uno puede demostrar el afecto a través de un regalo, claro que sí. A través de un regalo, o a través de una cena, o a través de un encuentro, o a través de una música, o a través de sentarnos un rato, ¿no? Y charlar simplemente, ¿no? Que es lo que deberíamos de hacer un poco. Es que me estaba ahora recordando, acaba, y ahora comento una cosita. ¿Acabaste? No. Siempre, es que me estaba haciendo recordar estos días, los días del famoso apagón, que muchos nos vimos, privados de la electricidad. Y no de la electricidad, de la luz directa, o sea, de la luz de una bombilla, pero sobre todo de todos los aparatos que a diario enchufamos y no nos damos cuenta, ¿no?
Y sobre todo la tele, ¿no? Yo oía muchos comentarios que parece que, bueno, es que lo más importante era la tele, ¿no? O sea, comentarios decir, bueno, es que nos falta la tele, ¿no? Es que los niños no pueden ver la tele. Y sin embargo, después otros comentarios que decían, bueno, es que nos reunimos todos a hablar como hacíamos antes y a lo mejor a jugar a un simple parchís, a la oca, pero mientras hacíamos eso tan sencillo, con un juego tan sencillo, estamos hablando, estamos compartiendo, estamos comunicándonos, o sencillamente eso, hablar. O sea, es que hasta eso se está perdiendo porque bueno, estamos ocupados en otras cosas y no somos capaces de sentarnos tranquilamente alrededor de una mesa para charlar. Pues mucha gente hacía ese comentario cuando le preguntaban, dice, bueno, pues como en los tiempos de antes, ¿no? Sí. Sentarnos Sí, aquí la a gente hablar. decía, ¿qué pasa? Qué increíble que ya no tenemos conciencia de esto. Es decir, pues que es verdad que antes no teníamos televisión. Y si la teníamos, claro, era una cosa muy así, ¿no? Y que la televisión tiene cosas muy buenas y muy positivas, ¿eh? Que tampoco hay que decir que es que la televisión no. Sí. Justo lo contrario, ¿no? Pero es ese abuso que decíamos. Y la gente comentaba efectivamente eso. Fíjate cómo nos hemos sentado a hablar, a charlar y hemos estado y han estado los hijos, porque resulta que no salían y estaban en la casa y hemos estado compartiendo. Y eso es algo de lo que es verdad, que en estos días mucha gente, en esos días justo comentó, aparte de las incomodidades de no poder tener la luz y no poder tener en muchos casos agua, que esto ha sido terrible, ¿no? Terrible. Sí, pero por ejemplo, todos los juguetes actuales son juguetes con una vocación individualista, no con una tendencia colectivista. Colectiva, sí. Esto está claro, ¿no? Totalmente, totalmente. Aunque ahora, bueno, pues también estos días yo digo, bueno, lo que es intentar buscar, o sea, como ahora mismo ha habido una tendencia a eso, a individualizar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el niño a lo mejor en muchas ciudades ya el niño no puede salir a la calle porque hay peligro, bueno, pues juega en la casa, pues tienes que buscar algo para entretenerlo. Y llegaba algo así como una especie de, bueno, pues no sé si PlayStation, Game Boy o algo así, para jugar entre varios, ¿no? O sea, para que fuera un nuevo juego colectivo, pero siguiendo esas mismas pautas, ¿no? O sea, antes está claro que se jugaba mucho, se hacía muchas actividades colectivas, pues eso, con cosas mucho más sencillas, ¿no? Era un juego muy colectivo. Muy colectivo. Hoy, bueno, pues a lo mejor se ha derivado, en el mejor de los casos, hacia algunos deportes, o en el mejor de los casos, pues hacia algunas actividades a lo mejor musicales, ¿no? Pero pues no llegan a ser, han perdido a lo mejor esa frescura, esa espontaneidad que tenía el juego. Ahora también estamos abusando de meter al niño en un montón de actividades una tras otra, porque, bueno, pues ahora al fútbol y después a piano y después a no sé qué. Hombre, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Tampoco se trata de eso. Y está perdiendo esos momentos, pues eso, de juego espontáneo, que es raro ya que veamos a chicos jugar, bueno, menos en ciudad, a lo mejor algo más todavía, las zonas, digamos, un poco más rurales, ¿no? Pero hasta incluso en las zonas rurales, pues bueno, pues llega eso, la PlayStation, la Game Boy y todo este tipo de artilugios totalmente individualistas, como bien decías. No sé. Individualistas y en muchos casos lo que decíamos, puede tener un uso muy positivo y en otros casos un uso muy negativo, es lo que decíamos. Ya un niño pequeño hoy de 5, 6, 7, 8 años sabe cómo a través de uno de esos juegos sabe pues tiene reacciones violentas, de coger un coche de no sé cuánto, de una guerra, de aprender a robar un coche, que lo hay, robar, claro. Tú dices, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Y cómo es que no nos paramos a cuestionarnos eso? Es decir, pues nos tenemos que parar. Y quizás los padres y las madres, aquí es donde hay que hacer un poco ese análisis, porque si nos dejamos llevar por toda la efervescencia del consumo a través de la publicidad y a través de todo eso, bueno, pues entramos en esa dinámica, ¿no? Y aquí hay una responsabilidad muy grande de los padres y de las madres en eso, ¿no? En el que muchas veces pues uno está cansado y no quiere, pues entonces el niño o la niña pues juega, pues se entretiene, pues televisión, pues vídeos, y es decir, aquí nos tenemos que parar un poco, tenemos que seleccionar un poquito pues los juguetes que tienen los niños y las niñas y los que les compramos y ser un poco críticos también con esto, ¿no? Que no porque el niño o la niña pida o porque en televisión salga tal cosa, pues se lo tenemos que dar porque si no el niño no es feliz, no. El niño es feliz muchas veces no porque tenga o no tenga, otra cosa es que pide porque estamos en esta vorágine, ¿no? Y todo lo pide, hay que tener en cuenta sus necesidades, pero el padre o la madre, como responsables, como educadores de ese niño,
pues tienen que tener una actitud crítica, ¿no? Y también ver qué es lo que se le está enseñando al niño, y muchas veces a través del juego es como los niños aprenden muchísimo, y a través de la televisión, de lo que ven en televisión. También es verdad que no le vamos a decir que estos son los niños, vamos a ver, los padres y las madres también tenemos o tienen que dar un ejemplo, en el sentido de que tú no puedes fomentar en tu hijo o en tu hija una actitud responsable hacia el consumo, de no pedir y de no tener todo lo que tienes, si tú no lo haces. Es decir, si tú compras todo lo que ves, y si tú vas a un centro comercial y compras, y este mes tengo estos gastos y ahora me compro esta televisión y después me compro este vídeo, porque tú no estás dándole ejemplo a tu hijo o a tu hija. Yo recuerdo cuando uno era pequeña, tenía una conciencia de que no podías tener todo lo que pedías, de que había además juguetes que eran más caros que otros y no los podías tener todo, y que tenías que compartir porque tenías tus hermanos y todos no lo podías tener. Esa conciencia se ha perdido también, pero aquí decimos que no solamente los padres son los educadores, sino también son los modelos. Es decir, no puedes enseñarle a tu hijo o a tu hija que no puede tener todo lo que sale, todo lo que se ve, si tú no lo haces. Si tu producto que sale, el móvil de la última o la televisión de no sé cuánto, vas y te lo compras, cada vez hay una cosa nueva. Aquí tenemos que también los padres y las madres y los adultos tener también un consumo responsable, porque si no al final resulta que no estamos predicando con el ejemplo, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo, yo les agradezco la presencia, espero contar con ustedes en otro programa. Muchas gracias, Candelaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse. Les deseo a las dos una fiesta navideña solidaria, intentando con la expresión abarcar el complejo heterogéneo terminológico de estos 15 próximos días. Y a ustedes, señores telespectadores, también les deseo que pasen una feliz fiesta. Y hasta la próxima.